Comienza La Voz de Copeagri. Todo sobre el impacto social, económico y ambiental del proyecto cooperativo Copeagri. ¡Que viva Copeagri! ¡Que viva, sí señor! ¡Vivan los fundadores, todos los valientes, sí señor! En carreta y bueyes a sacar la producción. ¡Qué malos los caminos! ¡Qué malo el topador! Los ricos empresarios, sin ningún control, pagaban con miserias al pobre productor. Bien, y con esta música alegre, que es un agradecimiento para todos los asociados fundadores con motivo del 62 aniversario de nuestra cooperativa, iniciamos una nueva edición de La Voz de Copeagri. Por supuesto que estamos felices por este 62 aniversario de nuestro gran proyecto cooperativo, y hoy vamos a tener la participación de uno de nuestros asociados fundadores. Se trata de Moisés Obando Abarca, y con él vamos a compartir experiencias que tienen que ver con la fundación de la cooperativa. También nos va a acompañar el compañero Luis Diego Quiroz Calderón, integrante del programa de asistencia técnica en café, y queremos recordar aspectos fundamentales que deben cumplir los productores de café y caña de azúcar en cumplimiento de la normativa de comercio justo. Así es que les invito para que se queden con nosotros y compartamos este programa, que espero sea de muchísimo provecho para todos ustedes. Vamos de inmediato a una brevísima pausa comercial y ya retornamos con estos dos interesantes temas. ¿Estás listo? En Copeagri Servicentro tu mejor aventura comienza aquí. Gánate un Toyota Hilux o una Honda CRF 250F. Obtener un cupón por la compra de combustible, productos o servicios de llantas, lubricentro o accesorios. Viví tu mejor aventura en Copeagri Servicentro. En este programa tenemos la participación de Luis Diego Quiroz Calderón. Él es ingeniero agrónomo y queremos dar continuidad al tema de la certificación Comercio Justo. Ya hemos tenido 2 espacios durante este mes recordando qué es Comercio Justo. Conversábamos la semana anterior con el señor Mario Arauz y nos recordaba que Comercio Justo es una certificación muy importante que tiene la cooperativa, y que el fondo de esta certificación es básicamente garantizar un trato justo para los productores de países como Costa Rica, pero también se preocupa mucho por el tema de la sostenibilidad en los cultivos que están certificados, los temas ambientales, los temas sociales, y hoy queremos profundizar en el tema de producción en finca. Por eso Luis Diego nos acompaña. Él es ingeniero agrónomo del programa de asistencia técnica en café. Vamos a hablar temas que aplican también para las fincas cañeras. Entonces les ruego a los productores asociados que presten mucha atención, porque recordemos que estamos en ruta hacia nuestra próxima auditoría a principios del mes de diciembre, y se van a visitar algunos productores con el auditor, y es importante que vayamos afinando algunos detallitos. Diego, bienvenido a La Voz de Copeagri. Buenos días, Mauricio, muchas gracias por la invitación al programa y muy agradecido por la participación. Recordemos aspectos generales, Diego, de la norma Comercio Justo que aplica para la producción en finca, algunos aspectos generales que tienen que ver con producción de café y caña de azúcar. Sí, Mauricio, bueno, dentro de los primeros requisitos que se pide en la producción de café y caña es que el productor tenga una bodega, un lugar seguro donde guardar los agroquímicos, los envases, herramientas, todo lo que conlleva la actividad café y caña. También, bueno, el manejo ambiental, ¿verdad?, que llevan en las fincas, unas prácticas laborales justas dentro de la finca. También dentro de los requisitos generales que pide la normativa es el manejo integrado de las plagas, las enfermedades, que no se evidencie un trabajo forzoso, que no haya trabajo infantil, y uno de los aspectos más importantes es el no uso de algunos productos prohibidos. Con el tema del trabajo infantil sí quiero profundizar un poquito para que entendamos bien. Sí se pueden llevar los menores de edad al cafetal o al cañal, con el objetivo de que aprenda cómo se maneja el cultivo, culturizarle, digamos, lo que es la agricultura. Lo que no es permitido es que el menor de edad vaya a un horario y que deje de ir a la escuela, al colegio, y que estemos ahí como presionándolo para que dé ciertos rendimientos. Eso es lo que no se permite. Y la certificación, también, Diego, recordemos que es una certificación mundial. Entonces a nosotros nos aplican una serie de normas que en otros países sí hay problemas muy serios con esto, con el trabajo infantil, incluso hasta con esclavitud. Y entonces hay algunas normas que tal vez
vez los productores las escuchan y les suena un poquito extraño, y es por eso, porque nos aplican normas que son a nivel del mundo, ¿verdad? Y hay otros países donde sí hay problemas. Bueno, como usted lo dice, es una normativa mundial, entonces a veces suena un poquito extraño hablar de esclavitud, de trabajo forzoso, pero es simplemente que uno como productor no obligue al peón o al recolector de café en ese momento o cortador de caña a ejercer una labor donde sea exigido, donde se le quite, por ejemplo, los documentos de identidad, donde se le descuente por pago de labores. Ya eso es trabajo forzoso. ¿Qué hablamos de trabajo forzoso, Mauricio? Cuando a un peón de una finca ya se le está obligando a ir, ya es algo involuntario, ¿verdad? Ya no es por la propia voluntad del peón, sino que es ya obligado, ¿verdad? Y en cuanto a lo que es trabajo infantil, usted bien lo decía, Mauricio, en otros países pues sí, es casos muy drásticos, ¿verdad? Aquí en el trabajo infantil en Costa Rica lo que queremos es que los niños no dejen de ir a las escuelas, ¿verdad? Sí, un menor puede estar dentro del cafetal, dentro de la finca, siempre y cuando no incumpla en que no vaya a la escuela, no vaya al colegio. Después de el niño ya asistió a los centros educativos, ya él puede ir. Igual, hay una normativa, ¿verdad? También que habla de que son unas horas en las que puede estar, pero siempre evidenciando que ya él cumplió con sus deberes educativos y derechos. Otro tema fuerte, Luis Diego, que siempre se menciona cuando hablamos de comercio justo, es este tema de la protección del ambiente. Cuando hablamos del tema de finca, concretamente algunos temas generales que hay que cuidar, ¿cuáles serían? Ok, sí, Mauricio, con la parte ambiental, bueno, los requisitos que se piden en la parte ambiental, la certificación, es la protección de las fuentes de agua, ¿verdad? Llámese quebradas, ríos, nacientes, protegerlos de la parte de la contaminación de los agroquímicos, ¿verdad? Todo, siempre nos ocupamos en las fincas agua para aplicar los agroquímicos, entonces proteger el ambiente también es las fuentes de agua, las nacientes, quebradas, pero también proteger el ambiente de los ecosistemas, la biodiversidad. Entonces todo esto lleva a que la certificación pida que el productor también se preocupe por la parte ambiental, el impacto ambiental que van a tener la aplicación también de los agroquímicos en las fincas. Antes, cuando se habló del tema del trabajo infantil, creo que olvidamos profundizar en un tema que es el trabajo de lo que llamamos dentro del marco familiar. ¿A qué se refiere ese concepto, Diego? Bueno, con el trabajo infantil hablábamos, ¿verdad?, de que está prohibido que los niños menores de 15 años trabajen en las fincas, eso es totalmente prohibido, pero viene un concepto de trabajo familiar, que es que el productor pueden llevar sus hijos a las fincas, pero siempre y cuando podamos evidenciar de que ya ellos fueron a sus centros educativos, ya tuvieron derecho a la educación y ahora sí, vienen a, como usted decía, a que aprendan un poco la parte de las fincas. Pero también, Mauricio, de que no hagan un trabajo muy forzoso ellos, que no trabajen más de 4 horas, ¿verdad? De que el trabajo también que están haciendo ellos sea de acuerdo a lo que ellos, la capacidad de ellos, ¿verdad? De no, muy importante esa parte de trabajo familiar, que sí se puede mientras sean sus hijos, ¿verdad? Pero el trabajo infantil, ya cuando no es familiar suyo, pues obviamente está bien prohibido, ¿verdad? Ok, hay que tomar nota de todos esos aspectos para ajustarnos a la norma. Y quiero mencionarle a los productores asociados que nos escuchan que en estos días vamos a compartir a través de los chats una serie de materiales. Unos irán directamente, ¿verdad?, el video, o en otros casos son link para que se metan y vayan hasta la página web donde hay varios materiales súper interesantes. Por cierto que Diego participa en varios de esos materiales que se han elaborado, por supuesto, profundizando, dando indicaciones técnicas con relación a muchas de las cosas que hay que hacer para estar acorde con la norma de comercio justo y la producción en finca. Hay un tema que siempre es sensible, Diego, es este tema de los productos que no se pueden utilizar para el cultivo del café o la caña de azúcar que se va a entregar a la cooperativa. Se comunica ampliamente, ¿verdad?, con los productores, pero sabemos que siempre es importante estar profundizando en esto y explicar el sentido de por qué la certificación no permite usar esos productos. Sí, correcto, Mauricio. Bueno, el tema es un tema bastante complejo. Sabemos que los productos prohibidos, bueno, por algo están prohibidos, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Estos productos prohibidos, bueno, hay nematicidas, herbicidas, insecticidas. Estos productos están prohibidos por el riesgo ambiental, el riesgo a la salud, por eso se prohíben la certificación. Por ejemplo, para mencionar algunos, principalmente la lista roja, que es la que vamos a compartir también, que usted mencionaba. Por ejemplo, los nematicidas, algunos de los nematicidas, bueno, el vidate, el famoso vidate que utilizan para curar el suelo. Counter, en los herbicidas, principalmente glifosato, porque también se prohíbe por la
exposición crónica a largo plazo, ¿verdad?, que tiene este herbicida. Ahí dentro de los herbicidas también podemos mencionar lo que es el paraquat. Ya sabemos que es un producto de contacto altamente tóxico, que también viene etiquetado dentro del envase, que es un producto tóxico, manejarlo con mucho cuidado. Esto es por la alta toxicidad aguda, ¿verdad?, que tiene el producto. También insecticidas, ¿verdad?, como por ejemplo el Muralla, el Clorpirifos, el Pirinex, el Rimpirifos. Todos estos, Mauricio, es por la parte ambiental, el impacto que tienen algunos insecticidas en las abejas, que son polinizadores. Entonces también los insecticidas también están prohibidos, algunos, ahí van a estar los productores en la lista, van a observar cuáles están prohibidos por este impacto ambiental que tienen los insecticidas también. En este tema, Mauricio, de los productos prohibidos, también recordarles a los productores que tenemos también alternativas, ¿verdad?, para estos productos. Por ejemplo, en suministros tenemos una línea de productos amigables, productos naturales, controladores biológicos, productos como el tubo matabrocas, ¿verdad?, que es una alternativa biológica. También podemos encontrar los hongos antagonistas, ¿verdad?, como el Nemagri, el Metagri, toda esta línea para control de hongos, de nematodos y de insectos también, ¿verdad?, en el suelo. Entonces recordarle también a los productores que aunque los productos estén prohibidos, pues también tenemos alternativas biológicas en suministros. En uno de los materiales, Diego, en los que usted participó, en el que explicas cómo se hace el triple lavado y la perforación del envase y todo esto, apareces ahí con todos los artículos de protección personal, el tema de salud ocupacional, que también me gustaría que nos des algunas indicaciones, porque este es un tema también relevante. Si acabas de hablar de toda esta cuestión que tiene que ver con los insumos que son químicos y todo esto, aunque algunos son permitidos, también tienen que haber algunos mecanismos de protección para que la persona que los aplique no vaya a tener consecuencias negativas en su salud. Bueno, ya hablamos de la bodega, donde están los agroquímicos, hablamos de la aplicación en finca, y viene este tema que usted acaba de mencionar, que es el triple lavado, ¿verdad? Una vez que ya aplicamos el producto en la finca, nosotros ya debemos hacerle un manejo, ya son residuos. En la misma finca lo que procedemos es a llenar el envase con un cuarto de la capacidad del envase del agroquímico, agitarlo, lavarlo 3 veces. Lavarlo 3 veces es para poder eliminar todos los residuos que quedan dentro del envase. Procedemos también a quitar las tapas van separadas, perforar los envases y almacenarlos para venir a dejarlos en suministros. Recordemos también a los asociados de que suministros también es el centro de acopio para estos envases vacíos, y que ya esto es una conciencia ambiental de eliminar esos desechos de las fincas y más bien dar un impacto positivo en el ambiente, traerlos a suministros y darles un mejor manejo, ¿verdad? También, Mauricio, aparte de los envases vacíos que tenemos que traer a suministros, está la parte también del equipo de protección personal, que ya hemos hecho varios videos y varias información acerca de esto, de la parte de protección personal. Bueno, siempre recordar al productor el usar el equipo de protección personal, las gafas, la mascarilla, los guantes para el contacto con los agroquímicos, la capa, muy importante por la parte de que se contamine, ¿verdad?, el cuerpo. Uno como ser humano está expuesto a ese contacto a los agroquímicos, entonces siempre que el productor tenga la conciencia de que a la hora de manipular un agroquímico necesitamos tener una protección de todo el cuerpo, ¿verdad?, que es la parte de usar siempre el equipo de protección personal. Estos temas, Luis Diego, vamos a ver, hay que tener claro que no necesariamente porque hay una certificación que se llama comercio justo es que conviene que los productores vayan adoptando esas prácticas, sino también porque hay una tendencia mundial de producción más amigable con el ambiente y más amigable con la salud humana, y ahora hay mecanismos de control. Cuando le ofrecemos un producto a un comprador, hace un análisis de laboratorio y él se entera de cuáles productos le estamos aplicando a la plantación, y entonces muchas veces eso podría ocasionar que un comprador nos rechace una muestra de un producto que le queremos vender. Mario nos hablaba incluso de que ya pronto nos van a aplicar la normativa de Pacto Verde en la certificación Comercio Justo, que sabemos que Pacto Verde sobre todo es un tema que está aplicando para exportaciones en Europa. En una primera etapa lo que está verificando es que no haya habido deforestación en la ubicación donde está la plantación, donde se está produciendo ese cultivo que está llegando allá a los mercados europeos, que ya nos viene aplicando esto de Pacto Verde. Pero lo que quería decir es que conviene que los productores vayan adoptando esas prácticas, porque con certificación o sin certificación es algo que viene como una tendencia. Sí, correcto, Mauricio. El Pacto Verde ya es un requisito para exportación, ¿verdad? Ya no es que se nos van a dar un premio por cuidar el ambiente o por proteger el ambiente, sino que ya es algo obligado, ¿verdad? Es una obligación como beneficiadora, como exportadores, de que cumplamos con esas normas, esos estándares internacionales. Ahorita el Pacto Verde obviamente menciona solamente la parte de no deforestación, ¿verdad? Pero es el primer requisito, Mauricio. Van a venir siempre más requisitos que con nosotros a la hora de estar certificados como comercio justo. Ya venimos trabajando en esta base de los requisitos que está pidiendo la certificación, entonces creo que los productores ya conocen un poco de la parte de certificación y ya no es ajeno a ellos, sino que
están acostumbrados a esta protección del ambiente y de la salud humana, ¿verdad? Bueno, también decirle a los productores que, bueno, si ellos tienen algunas normativas que aplican en la producción en finca, también en la parte de la administración nos aplican muchas normas. Tenemos que cumplir con muchos requisitos, tener la casa muy ordenada, papeles muy ordenados que verifiquen muchas acciones que nos está pidiendo la norma, pero todo esto vale la pena. Vale la pena porque, a decir verdad, la certificación Comercio Justo es la certificación que más beneficios nos está dando para compartir con los productores, especialmente. Ciertamente hay algunos beneficios que son para organizaciones de bien social, organizaciones comunales que se dedican al tema ambiental, pero la mayor parte de los recursos, la gran mayoría de los recursos, los recibe el productor, vía sobreprecio sobre todo. Es un beneficio sustantivo y hay que cuidar la certificación. Entonces recordemos que a principios del mes de diciembre vamos a estar de auditoría. Los productores, por favor, que estén lo mejor preparados posible en caso de que hagamos una visita a su finca con el auditor, que seguramente les preguntará que si saben que es comercio justo, que si saben que Copeagri está certificado, que si saben cuáles beneficios de forma general están recibiendo por la certificación. Seguramente va a querer ver la plantación, seguramente va a querer ver su bodega, seguramente va a querer verificar si en esa bodega hay productos de la lista roja o no. Recuerden que los productos sí pueden estar en la bodega siempre y cuando no se utilicen para los cultivos de café o caña de azúcar, porque en otros cultivos que puede tener el agricultor, esos productos sí los puede utilizar, pero en el tema ya ambiental y la producción verde y estas nuevas tendencias, conviene que se vayan cambiando esos productos. Entonces, Diego, este encuentro de esta mañana en la voz de Copeagri, pues para recordarle todo esto a los productores, seguir adelante porque queremos tener esta certificación por muchos años. Correcto, Mauricio. Bueno, recordarles a los productores que estamos pronto a recibir la auditoría, que es de suma importancia para toda la cooperativa. Como usted ya mencionó, tenemos siempre el premio se reparte a los productores, ¿verdad? Al final ellos mismos cumplen con la normativa y también se ven beneficiados. Entonces, seguir adelante y trabajando para que la certificación continúe por muchos años. Muchísimas gracias, Luis Diego, y las puertas están abiertas en la voz de Copeagri para que regrese cuando usted quiera a compartir estos temas u otros temas que tienen que ver sobre todo con producción de café, porque ahí es el ámbito de trabajo en el que usted se enfoca, y por supuesto que deseamos siempre darle las mejores recomendaciones a los productores para que sigan adelante, utilicen lo mejor posible sus recursos y al final eso se traduzca en rentabilidad, sostenibilidad y sobre todo en bienestar para las familias. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a usted, más bien, Mauricio. Hola, soy el Dr. Jaime Hernández de Copeagri Clínica Médica. Una limpieza dental cada 6 meses ayuda a prevenir caries y enfermedades en las encías. No olvide agendar su cita. No espere más. Visítenos en Copeagri Clínica Médica. Nuestros servicios son para todo público. Agende su cita hoy y cuide su salud. Continuamos con nuestro programa y por supuesto que noviembre es un mes muy especial por el aniversario de nuestra cooperativa. 62 años está cumpliendo Copeagri de haber sido fundada y por supuesto que siempre queremos destacar, resaltar y valorar el aporte de los asociados fundadores. El pasado viernes 22 de noviembre tuvimos un encuentro con nuestros asociados fundadores para alegrarnos por el cumpleaños de nuestra cooperativa y por supuesto que los valores, ese empoderamiento de su realidad, ese espíritu de justicia sigue vigente en nuestra cooperativa. Fue así como los cuerpos directivos, la gerencia general y varios compañeros y compañeras de la administración compartimos este pasado viernes con nuestros fundadores y por supuesto que también queremos compartir con toda la comunidad lo que es la alegría de la presencia de Copeagri no solamente en Pérez Celedón sino también en nuestro país. Vamos a compartir con ustedes la grabación de una entrevista que le realizáramos hace varios años a nuestro asociado fundador Moisés Obando Abarca. En esta entrevista él nos detalla varios acontecimientos importantes que dieron con el nacimiento de nuestra cooperativa, así es que queremos compartir este bonito material con motivo de nuestro 62 aniversario. Estamos en compañía de Moisés Obando Abarca, asociado fundador de la cooperativa. Es un verdadero gusto, Moisés, tenerlo aquí en los micrófonos de la voz de Copeagri. Buenos días. Sí, bueno, buenos días, don Mauricio, y agradecerle por esta invitación que me hace esta entrevista para estar acá, para compartir un ratito de las experiencias que tuvimos hace tantos años. Moisés, ¿cómo se llamó su papá? Mi papá se llamaba José Obando Robles. Don José Obando Robles tenía una finca en la Alfombra y ustedes producían café en esa finca. Sí. Y entregaban ustedes al beneficio que hoy es propiedad de la cooperativa, pero que en aquel tiempo era propiedad de don Jorge Celedón. De don Jorge Celedón, sí.
¿Cómo era esa relación que ustedes tenían ahí con ese beneficio, don Jorge Celedón? Bueno, realmente nosotros no estábamos contentos porque ahí el precio que nos pagaban era sumamente barato. Después nosotros, digamos, lo que hacían cuando el café venía demasiado maduro y chancado, ¿verdad? Porque se maltrataba muchísimo en el transporte, le quitaban a uno 21 cajuelas por 20 por una fanega. En lugar de, más bien a la inversa, porque ya el café venía totalmente chancado, más bien entonces le quitaban a uno una cajuela, o sea, 21 cajuelas por una fanega. Uno de los problemas que también nosotros teníamos era que en el beneficio habían muchos compradores de café. Entonces, mucha gente por la necesidad, entonces de una vez vendía el café, lo vendía a los compradores, a los comerciantes, y entonces ahí recibían tal vez 250 o 300 colones, el que pagaba más 300 colones, y de una vez se llevaban la plata y listo. En toda la historia siempre ha habido gente oportunista. Siempre ha habido oportunistas, y lo habrá. ¿Usted recuerda, Moisés, cuando a usted le hablaron por primera vez que se quería fundar una cooperativa de caficultores? Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando nosotros llegábamos ahí a entregar el café a donde don Jorge. Y me acuerdo que alguien nos dijo que por qué no nos uníamos y hacíamos una cooperativa. Para uno era totalmente, el nombre de la cooperativa era totalmente nuevo. Y entonces de una vez le explicaban a uno un poquito, y entonces y a mí me pareció sumamente bien, y entonces yo le llevé la idea a mi papá, y mi papá me dice, bueno, ya, y asóciese usted y echamos el café. Pero a la par de eso, no hay veces como había que tardarse para que le entregaran la plata un poquito, y entonces a veces decía, bueno, y venda estas cajuelas de café para irnos ayudando mientras tanto, ¿verdad? Porque había que pagar las cogidas de café a los cogedores, y así lo hicimos. ¿Usted ya conocía al herediano Milton Fonseca? Sí, ya yo lo conocía porque don Milton Fonseca era una persona muy, o sea, era un líder comunal. Lo que él decía uno lo tomaba muy, muy en serio. Era una persona muy seria y muy capaz. Uno confiaba en lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Y siempre él andaba acompañado de personas muy entregadas a la comunidad, y entonces uno creía en lo que él estaba haciendo. Siempre se ha dicho, Moisés, que en los primeros años ustedes aportaban 10 colones por fanega de café que entregaban a la cooperativa, pero la historia completa es que la cooperativa recibió el beneficio San Jorge, que así es el nombre original del beneficio que tenemos en la comunidad de Lollón. Lo recibió del Banco Nacional y tuvo que asumir un crédito, y que ustedes, cada asociado, tuvo que firmar un pagaré. ¿Usted recuerda de qué monto era el pagaré que firmaba cada asociado? Sí, más no recuerdo, creo que eran de 10,000 colones. Por cada fanega que uno entregaba, la cooperativa le rebajaba a uno 10 colones. O sea, que si el café valía 300 colones, la cooperativa le daba a uno 290 colones, ¿verdad? Sí. El firmar ese pagaré, ese nivel de compromiso individual de cada asociado, definitivamente que le ponía en una posición asociativa de muchísima responsabilidad. Sí, claro que sí. Y ya uno sabía que era un pagaré, y que ese pagaré había que cancelarlo. Y era una responsabilidad para uno, sabía que tenía una deuda. Para nosotros la deuda no era con el banco, sino era con la cooperativa. Pero la cooperativa tenía la responsabilidad de quitarle a uno los 10 colones de cada fanega que entregaba, para ellos coger los 10 colones y pagar la deuda que nosotros teníamos con el banco. ¿Dónde llegaban ustedes a hacer este trámite? Todo lo que había que hacer con la cooperativa. Esa oficina estaba aquí por donde está el Banco de Costa Rica. Ahí es donde estaba una oficinita pequeñita. ¿Quiénes estaban ahí trabajando? Ahí estaba don Alberto Acuña. Había otra muchacha, ahorita no recuerdo el nombre de ella. Don Alberto Acuña, él era el que estaba ahí, donde uno hacía todas esas transacciones ahí. En estos primeros años, ¿la cooperativa tenía enemigos? Claro que sí tenía enemigos. Mucha gente contraria. Me acuerdo que don Milton tuvo problemas, porque en ese tiempo, cuando se hablaba del comunismo, se podía hasta demandar a una persona. Si, por ejemplo, yo lo trataba a usted de comunista, usted tenía el derecho de demandarme porque yo lo había tratado de comunista.
Y me acuerdo que una vez vino don Milton y dio una charla muy buena sobre el cooperativismo. Habíamos varias personas y después una persona dijo que no, que eso era un comunismo, que cómo iba a ser eso, que una cooperativa entre tanta gente, y que después eso lo que hacía era que se dejaban la plata y que yo qué sé qué, que eso era un comunismo completo. La figura de Claudio Gamboa Calderón aparecía en estas primeras reuniones y en la Asamblea Constitutiva como una figura clara para ser presidente del Consejo de Administración, o habían otros líderes que también optaban con claridad por ser presidentes del Consejo de Administración. Sí, claro, habían personas capaces también para ese puesto, pero lo que pasa es que Miguelito Elizondo era una persona, tenía un carisma especial, y entonces y ahí casi todos decíamos que cualquiera de todos era capaz, como por ejemplo en el caso de don Claudio, el caso de este otro señor de ahí, el Ollón, bienvenido, Mora. Este Miguelito Elizondo es un señor que era de ahí por Rivas. Era un líder también. También era un líder comunal. ¿Recuerda usted alguna otra anécdota, Moisés, de estos primeros años de la cooperativa? En este momento tiene usted memoria de algo que nos pueda narrar. Me acuerdo de una discusión muy buena que tuvieron y que fue aplaudido, ¿verdad?, por todos los asociados. Fue una discusión que hubo entre don Walter Quesada y Milton Fonseca, pero fue porque había que instalar un posteado de aquí, de San Isidro, al Ollón, porque era la luz que había era muy mala, o sea, no había lo que hay ahora. Y entonces don Milton proponía una cosa y don Walter decía que no le parecía bien. Como decimos, se agarraron entre ellos, pero en una forma tan democrática, tan clara, que después ya los dos salieron aplaudidos. El que salió ganando fue don Milton, y o sea, nosotros los asociados, porque al tiempo se realizó lo que Milton estaba proponiendo. Muchas gracias a Moisés Obando por compartir su experiencia con nosotros y que podamos enriquecer la historia. Gracias, Moisés. No, muchas gracias, Mau, por esta oportunidad, y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por tener esta paciencia. Vamos a las noticias en La Voz de Copeagri. Vamos a las noticias en La Voz de Copeagri. Bien, nos vamos de inmediato con las noticias que tenemos para esta semana. Por supuesto que comenzamos con invitación para toda la comunidad para que aprovechen los servicios de Copeagri Clínica Médica. Recuerden que el horario de atención es de lunes a viernes de 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche, los sábados de 7 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. El número de teléfono para que obtengan una cita o mayor información, 2771-4496. También tenemos disponible el WhatsApp 8492-9797 y recuerden que quedan poquitos días para aprovechar esta promoción de nuestra campaña Hombres Saludables, Hombres Completos, un paquete que incluye el examen de laboratorio PSA para detección de cáncer de próstata, incluye también el combo de laboratorio metabólico y el combo electrolitos, además un examen físico para determinar el estado actual de la próstata y una consulta médica por solamente 39.990 colones. Reserven su cita al número de teléfono 2771-4496. Tengo un comunicado importante para los productores de caña. Se les informa que a partir del martes 26 de noviembre se estará pagando el Fondo de Asistencia Económica del AICA correspondiente a la producción de azúcar en extra cuota de la zafra 2023-2024. Este fondo aplica para productores tradicionales que tengan una producción de hasta 1.500 toneladas. El Fondo de Asistencia Económica del AICA tiene un ajuste por kilo de azúcar en extra cuota para los productores que califican de 120 colones con 85 céntimos. Esto se comenzará a pagar a partir del martes 26 de noviembre. Les informo ahora los precios internacionales para el café y el azúcar. Al cierre de la edición de La Voz de Copeagri, el café tiene un excelente precio de $302.92 por quintal, un precio muy superior al que tuvimos al cierre de la semana anterior, $20 superior al que tuvimos al cierre de la semana anterior. Luego el azúcar cerró a $21.38 el quintal,
un precio similar al que tuvimos al cierre de la semana anterior. Bien, de esta forma llegamos al final de nuestro programa. Por supuesto que les agradezco su gentil audiencia y recuerden que este próximo lunes 25 de noviembre Copeagri estará celebrando su 62 aniversario. Los invito para que pasen por los negocios comerciales porque vamos a tener muchísimas sorpresas. De verdad que vamos a tener muchas buenas oportunidades para compartir también de esta forma el aniversario número 62 de Copeagri. De esta forma me despido, sigamos fortaleciendo nuestro gran proyecto cooperativo, comprando sus productos y usando sus servicios. Que Dios les bendiga hoy y siempre. Gracias por su audiencia y por su apoyo al proyecto cooperativo Copeagri.